Como siempre, una semana más y fundamentalmente pues para pasar un buen rato con información, con datos, con comentarios. Y antes de la tertulia nos vamos a las entrevistas personales. Con nosotros está Alberto Bolado, es diputado regional de Podemos en Cantabria. Muy buenas, Alberto. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estamos? Bien, encantado de estar aquí con vosotros. La verdad es que te agradezco pues la invitación y la oportunidad de compartir este rato con vosotros. Un placer tenerte con nosotros. Pero también nos va a ayudar en la entrevista Paco Sierra. Paco, muy buenas. Muy buenas. Buenas, Alberto, ¿qué tal? Bien. Muy bien, encantado también de saludarte. Bueno, pues correcto. Empezamos un poco a hablar de ti, pero antes de entrar en política me gustaría comentar un poco contigo, pues de dónde eres, cómo entras en política y bueno, cómo te van las cosas. ¿De dónde eres? Pues bueno, yo soy de Camargo, además, bueno, pues mi familia es de allí de siempre y vamos, me siento muy camargués, de ahí sí que tengo yo un cierto sentimiento de pertenencia. Y bueno, pues la verdad es que la política es algo que siempre me ha interesado desde muy joven, desde la época ya de la universidad, e incluso antes, que ya participaba en algunas asociaciones, y en la universidad pues tuve la oportunidad de implicarme en política universitaria. De ahí pues me surgió la inquietud, ¿no?, por la política que fuese un poco más allá de lo que es la pura cuestión educativa, ¿no?, que desde luego es fundamental, pero claro, pues tenía algunas inquietudes más y acabé pues militando en el Partido Socialista. Estuve pues algunos años y un poco desencantado con pues fundamentalmente con el viraje, ¿no?, que da el Partido Socialista pues a partir de las políticas de recorte y demás, pues acabé desvinculándome y bueno, pues estuve un tiempo sin participación política, aunque eso sí, devorando pues información, que es una cosa que siempre me ha gustado mucho, leer prensa, escuchar la radio y demás. Y pues cuando surge Podemos, la verdad es que me sentí bastante identificado con una manera de funcionar pues que desde luego pues tenía unos mensajes completamente distintos, ilusionantes, y además también en la forma organizativa interna pues bastante más abierta, bastante más transparente que lo que yo había tenido la ocasión de experimentar, ¿no? Y vamos, en ningún momento pensé que iba a acabar dedicándome a la política activa de la manera en la que lo estoy haciendo. Para mí la política es algo en lo que bueno, pues hay que estar de manera transitoria, porque me parece que ya está bien de gente que se acomoda a vivir de la política de manera habitual. Creo que es fundamental que haya profesionales, y que haya profesionales que en la medida de lo posible pues se lo planteen, pues como digo, de algo como algo pasajero, ¿no? De hecho, vamos, yo he anunciado, ¿no?, que me retiro de la política en cuanto acabe la legislatura, y además lo hago pues porque creo que hay que dejar paso a otras personas, que no hay que, como digo, hacer de la política una forma de vida, ¿no?, que eso es una cosa que me parece muy peligrosa, que en este país está generando problemas muy graves, y bueno, pues he seguido compatibilizando además la actividad política con mi profesión de abogado, ¿no? Alberto, ¿la política cansa? La política cansa mucho, porque si la vives de manera intensa, evidentemente hay que tener pues bueno, pues un compromiso firme, hace falta tener energía para poder llevarlo a cabo, y yo no puedo entender cómo hay personas que se dedican a la política 20 años y están tan felices, ¿no? No sé cómo decirte, yo no llevo 4. Alberto, quizás es porque no nos queda más remedio. Bueno, eso es probable, por eso decía que es fundamental que haya profesionales en política que tengan también la posibilidad, ya digo, de no tener que depender de la política para vivir, ¿no?, que es que eso es una cuestión esencial, ¿no? Y hombre, también el hecho de pertenecer a una organización que está en pleno proceso de construcción, una organización muy nueva, yo creo que los tiempos son infinitamente más intensos, ¿no? Es decir, probablemente una organización pues con una estructura ya más asentada, por decirlo de alguna manera, pues es probable que la vida en ese sentido pues pueda ser un poquito más sencilla, ¿no?, podemos decir. Pero vamos, yo creo que 4 años, 8 a lo más, y luego a seguir trabajando, ¿no?, que eso es lo que yo creo que las personas, los ciudadanos empiezan ya a demandar, ¿no?, es decir, políticos que no sean políticos profesionales. Ideológicamente, ¿dónde está Podemos?
Podemos, yo siempre he pensado, y una de las cosas que siempre me ha atraído de Podemos es que, sin ocultar que es un movimiento que obviamente se sitúa en la izquierda, al mismo tiempo pues se está trabajando una idea de transversalidad, ¿no? En el sentido de que la ciudadanía pues ha visto cómo las instituciones no estaban trabajando pues para la mayoría de las personas, no estaban trabajando por los intereses generales, y que muchos políticos al final pues estaban defendiendo más su interés particular que el interés general, ¿no? Y en ese sentido eso es una idea completamente transversal, ¿no? Pese a que nuestras propuestas son claramente de izquierdas y nunca lo hemos negado, sí que sigo pensando en que esa idea de transversalidad pues impregna todo el programa y toda la acción política de Podemos. ¿Cómo ves al Partido Socialista? Antes me decías que habías militado, que habías estado en él y bueno, te marchaste porque no estabas de acuerdo el rumbo que estaba tomando ideológicamente esa formación. ¿Cómo le ves? ¿En qué lugar ideológicamente hablando? Bueno, creo que el PSOE tiene un gran problema de credibilidad en estos momentos, que viene dado de la diferencia que hay entre el discurso y las políticas que se vienen aplicando, tanto desde el gobierno como, por supuesto, también en su papel de teórica oposición, ¿no? Pues porque bueno, pues vimos cómo Pedro Sánchez ganó un proceso de primarias en el que parece, ¿no?, que las reglas del juego dentro de un partido como el PSOE, con una tradición pues muy larga, ¿no?, de ciento y muchos años de historia, es decir, cambia por completo, son las bases las que empiezan a tomar el control del partido, los que empiezan a tomar decisiones, y es precisamente con ese mensaje de devolverle el poder a las bases con el que Pedro Sánchez gana las primarias, ¿no?, y con una idea de bueno, pues el tan repetido no es no, ¿verdad? Pero sin embargo luego vemos cómo en su política institucional pues no están realmente haciendo una labor de oposición clara al gobierno del Partido Popular. Creo que tuvieron en su mano la posibilidad incluso de formar un gobierno realmente alternativo y de izquierdas, que desaprovecharon, no se mojaron con una cuestión tan importante como lo fue la moción de censura que se planteó al gobierno de Mariano Rajoy, y estamos viendo pues como en los asuntos realmente importantes acaban siendo muleta del Partido Popular. Entonces, ya digo, yo creo que el problema del Partido Socialista es que pues no es creíble, pues porque, ya digo, en las instituciones hace algo completamente distinto a lo que nos cuenta. Paco. Alberto, hace 4 años, se cumple ahora 4 años de aniversario de la formación de Podemos. Sí. Podemos, que nace un poco de aquellos movimientos del 15M, de descontento, de desilusión que se vivía, se habla antes de los recortes y de una parte de la sociedad que se sentía no representada en aquel momento por las instituciones, y que Podemos apeló a esa transversalidad en un inicio. Pasados 4 años, y en ese intento de Podemos, que incluso en campaña utilizó, de cambiar la desilusión por ilusión, que lo simbolizó en torno a una sonrisa, sí. ¿Usted, que pasado 4 años, que hay motivos para esa ilusión, o todavía puede haber decepción en la gente que forma parte de Podemos, que votó Podemos, etcétera? ¿En qué momento están? Bueno, vamos a ver. Está claro que ahora mismo, si nos ceñimos a lo que dicen las encuestas, la situación es electoralmente, pues la tendencia parece ser no muy positiva, ¿no? Pero claro, lo mismo que no le dábamos excesiva credibilidad a las encuestas en el momento en el que hinchaban nuestros resultados, yo creo que tampoco hay que darles excesiva credibilidad, porque ya sabemos todos en este país lo que ocurre con las encuestas cuando los resultados no son tan positivos. Evidentemente, yo creo que en el momento en el que una organización se empieza a asentar, empieza a tomar forma, empieza a tener extensión territorial, empieza a tener presencia en las instituciones y a tomar decisiones, pues siempre va a haber personas que se van a sentir más o menos contentas con esas decisiones que se adoptan, y siempre va a haber personas pues que en un momento determinado puedan sufrir una cierta decepción. Es una cosa que es innegable y que además es, si alguien pensaba que esto no iba a pasar, a mi modo de ver pecaba de ingenuo, ¿no? Es decir, creo que es la realidad de las cosas, ¿no? Y el que no se dé cuenta de ello, pues probablemente no estaba haciendo un análisis lo más adecuado. Es decir, creo que lo que ha conseguido Podemos a lo largo de estos años ha sido precisamente consolidarse como una alternativa real, convertirse en el principal partido de la oposición en
desde luego en España. En Cantabria, a mi modo de ver, creo que con la presencia institucional que los ciudadanos quisieron que tuviésemos, con solamente 3 diputados, creo que estamos haciendo una labor de control al gobierno pues realmente interesante, ¿no? Y yo creo que al final, más allá de la ilusión, que la ilusión es muy importante, sobre todo para la puesta en marcha de un proyecto, yo creo que las personas al final con lo que se quedan son con los hechos, ¿no? Con los hechos y con los resultados, y yo creo que podemos estar haciendo una labor, ya digo, de defensa del interés general, de defensa de los intereses de la mayoría social y de, además, también contribuir a la transparencia de las instituciones, es decir, lo que venimos a decir de hemos venido para abrir puertas y ventanas. Creo que en cierta medida y con todas las dificultades que obviamente los grandes partidos nos están planteando, creo que lo estamos consiguiendo, y estamos consiguiendo pues que haya información sobre asuntos que antes no se conocían. Hace poco preguntábamos, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillamente, por el nombramiento de Salvador Blanco, el ex consejero de Sodercan en Sidenor, ¿no? Pues hemos preguntado por cuando decía el presidente, no, es que no cobra. Es decir, bueno, pues nosotros hemos preguntado al respecto. Es decir, estamos pidiendo documentación sobre asuntos que antes no se conocían. Al inicio de la legislatura, el contrato público-privado con Valdecilla fue Podemos quien lo sacó a la luz, cuando ni tan siquiera los medios de comunicación habían podido tener acceso a ello, ¿no? Y al final esa transparencia también es importante, ¿no? Y creo que esa labor la estamos haciendo, y la estamos haciendo, a mi modo de ver, bien. O sea que en ese sentido la botella medio llena ya, medio llena desde ese punto de vista. Y le iba a hacer una pregunta más concreta en torno a, dentro de su labor parlamentaria, a una labor en la que usted dedica mucho esfuerzo, que es el tema de los derechos de las personas con discapacidad, de las políticas sociales en Cantabria, hablamos concretamente en Cantabria, y en muchas cuestiones como por ejemplo el CADE Sierra Llana, que es un tema recurrente en esta tertulia, pues nos encontramos en Torrelavega, y todas las cuestiones de, digamos, de adelanto o de atraso de Cantabria respecto del conjunto del Estado o del nivel europeo, que a su juicio está, ¿cómo está este tema? Bueno, yo la verdad es que dentro de lo que es mi actividad parlamentaria, sí que es verdad que trabajo de manera muy activa en todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad, en la que, bueno, pues yo creo que se han hecho avances importantes a lo largo de los últimos años, y prueba de ello es que, bueno, pues que cada vez las personas con discapacidad somos más visibles. Ya a nadie le sorprende que haya una persona con discapacidad pues dedicándose a la política, o dedicándose a algunas profesiones pues que hasta hace unos años pues podían llamar la atención. Vamos, yo recuerdo cuando empecé a dedicarme a ejercer como abogado, todavía mucha gente le sorprende, ¿no? Incluso en los juzgados, ¿no? Había veces en las que pues había personas que, incluso jueces, ¿no? Que se sorprendían, decían, una persona ejerciendo como abogado y es ciego, ¿no? Y cómo pero al final yo creo que la gente se va acostumbrando, ¿verdad?, a ese tipo de cuestiones, pero aunque se ha avanzado, queda muchísimo por hacer. Porque en materia de discapacidad existe un marco normativo, creo que bastante positivo, aunque pueda ser mejorable en algunas cuestiones. Tenemos leyes interesantes, tenemos una convención, la Convención de Naciones Unidas, que bueno, pues de la que España es parte, y que vamos, sencillamente, con que se cumpliese la ley, el asunto de la discapacidad, desde luego, pues conseguiría realmente un avance muy importante. ¿Y se cumple en Cantabria? No se cumple en Cantabria, no se cumple en España, y además lo peor es que tengo que decir que no es una prioridad ni para el gobierno de Cantabria ni para el gobierno de España. Es decir, de hecho, ahora mismo la famosa accesibilidad universal de todos los servicios públicos es una cuestión que por ley, después de una moratoria desde la entrada en vigor de la Convención de 10 años para poder adaptarse, se sigue sin cumplirse, ¿no? Y de hecho hemos obtenido hace bien poco el compromiso por parte del Ministerio de Fomento, es decir, que estuve presionando todo lo que pude para que en Cantabria los trenes de cercanías cuenten con rampas neumáticas que permitan a las personas con movilidad reducida acceder a los trenes, ¿no? Es decir, estamos hablando de que, vamos, conozco casos sangrantes, ¿no? Una persona que compra una vivienda porque el tren era el medio de transporte en el que se desplazaba y que sí era accesible, y que al final tiene que vender su casa porque no puede desplazarse a ella. Entonces estamos hablando de cuestiones realmente dramáticas, ¿no? De personas que no pueden insertarse en el empleo, que no tienen acceso al consumo, al ocio, a la educación. Y son cosas en las que, desde luego, pues también por mi cuestión personal me siento muy identificado y vamos, voy a ser especialmente exigente. ¿Cómo ves Cantabria? Pues la verdad es que el futuro no parece demasiado positivo
todo si no hay un cambio de rumbo en las políticas que está aplicando el gobierno y también los anteriores, que desde luego las políticas de recorte que lleva a cabo el gobierno del Partido Popular, ¿no? La pérdida de inversión industrial, ¿no? Que en la última legislatura fue de en torno al 87% de inversión industrial en Cantabria, solamente por dar un dato, ¿no? Todos sabemos cómo están las cifras del paro, ¿no? Pero claro, el futuro a mí me parece que está negro, porque si nos vamos un poco a ver pues cómo los datos nos muestran que Cantabria es una comunidad autónoma bastante envejecida, una comunidad autónoma que va a tender además a una paulatina despoblación. Vemos como incluso la capital pues se prevé que va a tener pérdida de habitantes en los próximos años. Es decir, desde luego, si no se adoptan políticas decididas para revertir esa situación, el futuro no pinta bien. ¿Y qué políticas se pueden adoptar? Yo creo que nos lo está demandando la sociedad civil, lo demanda la patronal, lo demandan las empresas, lo demandan los sindicatos, es decir, todo el mundo menos el gobierno, que no quiere ni oír hablar de ello, ¿no? Y es que Cantabria tiene que tener un plan a largo plazo para saber a dónde queremos ir y a partir de ahí establecer qué medidas se van a tomar. Yo creo que aquí se gobierna a base de ocurrencia, a base de ahora se nos ocurre que vamos a montar un puerto en San Vicente y le montamos, y ahora de repente hablamos del el Pesir de la Pasiega, y ahora hablamos de que la mina de Reocín. Es decir, bien, todos estos proyectos habrá que analizarlos uno a uno, cada uno tiene sus particularidades, pero vemos poco rigor. Sabemos que se anuncian los proyectos sin haberlos estudiado previamente. Siempre además en época preelectoral, qué casualidad, ¿verdad? Por cierto, su formación política, ¿cómo se posiciona sobre el puerto de San Vicente de la Barquera? En contra del puerto, y además las razones yo creo que son bastante claras, ¿no? Somos conscientes de la necesidad que tiene Cantabria en general, ¿no? Y por supuesto la comarca en particular, de generar empleo, ¿no? Y con eso se juega también un poco desde la política, ¿no? Con la idea de vamos a lanzar aquí un proyecto, a ver si cuela, y con eso pues ya conseguimos unos cuantos votos justo el año antes de las elecciones, ¿no? Pero no hay un sustento detrás. Es decir, realmente hay demanda para los amarres que se pretenden crear con el nuevo puerto. Es decir, según la página web, y me velan un poco las cifras, pero vamos, es decir, de cientos de amarres que se iban a crear, pues yo creo que a través de la página web había una demanda de que no llegaba a 30, ¿no? Es decir, y además es que lo mejor del asunto, es decir, es que hay alternativas que yo entiendo que son mucho más interesantes y que además generan un consenso social mucho mayor. La sociedad civil se está manifestando en contra, y de hecho mañana pues mi compañero José Ramón Blanco va a plantear las alternativas que desde la plataforma contra el puerto de San Vicente están planteando la construcción del puerto, ¿no? Que pasan pues fundamentalmente por la creación de un centro de interpretación del parque, por la reestructuración del puerto y la ampliación, pues para que se puedan crear entre 60 y 100 atraques más que puedan dar pues cobertura a las demandas de nuevos atraques en el futuro, pero acompañado pues de determinadas acciones que puedan servir para poner en valor la comarca y generar empleo, ¿no? Pues la creación de una denominación de origen relacionada con la zona, de la explotación de los productos de la ría, es decir, creación de un polígono de servicios pues donde pueda haber naves nido donde se puedan instalar los emprendedores de la zona. Es decir, realmente hay alternativas mucho más interesantes a la instalación de un puerto, que además ya tenemos el precedente de Laredo, donde ya hemos visto que no funcionó, ¿no? Yo soy de los que opina que la mejor inversión que puede haber es en la educación, pero ¿realmente los políticos se toman en serio esto, o la mayoría de las veces es un poco de postureo? Hablan mucho de educación y después lo que tiene que llegar no llega. A ver, yo creo que la política en gran medida es postureo, es decir, y es una cosa que me apena decirla, es decir, pero lo creo firmemente, es decir, y es una de las cuestiones que tras esta pequeña experiencia que he desarrollado a lo largo de estos años más me ha decepcionado, ¿no? El hecho de... Por cierto, algunos lo hacen muy bien eso. Sí, lo hacen estupendamente, pero a mí es algo que no va conmigo. Es decir, creo que hemos venido aquí para trabajar y para defender los intereses de la gente, y el aparentar pues es algo que yo creo que igual ha funcionado durante muchos años, pero yo creo que la gente no es tonta, y ya se empieza a dar cuenta de que hay muchas personas en política pues que están a lo que están, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, efectivamente, la educación es la principal inversión.
Y tristemente, pues creo que en esa materia, que bueno, no es uno de mis principales ámbitos de trabajo, porque ya sabéis que bueno, pues en el Parlamento y en cualquier institución pues tenemos unos ciertos grados de especialización en función a las comisiones de trabajo a las que pertenecemos, ¿no? Sí, pero creo que queda mucho por hacer, ¿no? Y fundamentalmente generar las inversiones necesarias para garantizar una educación pública de calidad, que es algo que, bueno, pues pese a que la red pública se puso en marcha hace ya muchos años, pues seguimos sin tener plazas suficientes en la educación pública para todos los estudiantes, ¿no? Paco, vamos terminando. Bueno, vamos terminando con un tema recurrente también que tenemos aquí en la tertulia, que tenemos cada jueves en este programa, en relación con las diferencias internas que tienen o que pasan, por las que pasan todos los partidos políticos en Cantabria. Hablando concretamente de Podemos, ¿cómo está el proceso de votación, que creo que es de renovación del Consejo Autonómico de Podemos en Cantabria, y ese proceso de división durante meses que ha provocado una fractura o un cierto enfrentamiento? ¿Qué consecuencias cree que puede tener para la formación en Cantabria? Bueno, yo creo que la ciudadanía se tiene que empezar a acostumbrar, que es algo a lo que probablemente pues también a través de un sistema bipartidista en la que nada se movía a lo largo de muchos años, pues la gente se ha acostumbrado a que todo tenía que ser paz y armonía, ¿no? Y yo creo que es bueno que haya debate en las organizaciones, ¿no? Cierto es que hay un grado de inestabilidad importante en todos los partidos en Cantabria, eso es así y hay que reconocerlo, y con más motivo pues las organizaciones nuevas, ¿no? Pues que tenemos un trabajo muy largo todavía por delante que hacer, pues que es lógico. Yo creo que a nadie se le escapa que... Pues, cuatro añitos nada más. Claro, por eso digo, es que realmente si alguien no entiende que en un proceso de consolidación, ¿no? de una organización de este tipo pues puedan existir diferencias, pues creo que probablemente no conoce la realidad de la vida, ¿no? Porque es que diferencias las hay en la familia, las hay en las empresas, las hay con tu compañero de trabajo. Entonces, bueno, pues en política ocurre lo mismo, ¿no? Ahora, hay que tener altura de miras y ser capaces de que esas diferencias no impidan perder de vista el objetivo fundamental, ¿no? Que es trabajar por la ciudadanía. Y en concreto, con respecto al proceso de primarias, pues bueno, pues seguimos en una situación que yo he criticado públicamente en diversas ocasiones, ¿no? Pues tras la dimisión del secretario general Julio Revuelta, en la que perdimos una gran oportunidad de terminar de consolidar la organización en Cantabria y hemos perdido muchos meses pues porque hay quienes continúan en la dirección, a mi modo de ver, enrocados, porque no quieren de ninguna manera abrir el proceso para que sea nuevamente los inscritos los que decidan quién tiene la dirección del partido, ¿no? Y tenemos un Consejo Ciudadano completamente mermado, con menos de con en torno a 2/3 de sus miembros y un secretario general. Entonces realmente el funcionamiento interno pues lo hace complejo, ¿no? Y a estas alturas, pues teniendo en cuenta que la dimisión de Revuelta fue en junio de 2017, seguimos sin fecha para las primarias, pues a mí desde luego seguimos sin fecha, sí, a mí me parece un despropósito. Muy bien, Alberto Volado, diputado regional de Podemos en Cantabria, muchísimas gracias y el próximo día le invitaremos para que nos acompañe en nuestra tertulia. Pues muchísimas gracias por invitarme y desde luego que vendré encantado siempre que contéis conmigo. Oye, vuélvase a pensar lo de los 4 años, hombre, que necesitamos políticos como usted. No estoy por la labor porque creo que es una cuestión de convicción. Bien, o sea que bien, lo tiene claro. Lo tengo clarísimo. Como el programa, claramente claro. Bien, nos vamos a otra entrevista y enseguida ya empezaremos con la tertulia.